Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión y tal como les habíamos señalado, ya está con nosotros también el Ceremi de Medio Ambiente, Patricio Villablanca. Abogado Patricio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, gracias por invitarme. Hemos conversado en términos generales de lo que es el medio ambiente ya, ¿cierto?, en este primer bloque y entramos al área chica, ¿cierto? Nos interesan los temas locales y estamos hablando del famoso tema del olor a dólar, ¿cierto?, que se ha sentido en forma bastante intensa en este verano. Y la gente dice, bueno, ¿hasta cuándo estas pesqueras y por qué no las sancionan y por qué no las eliminan del mapa? En fin, ya cierto Roxana nos decía ahí que hay posturas bien radicales en los temas de medio ambiente, a veces en algunas personas, y por lo tanto, cierto, hay gente que no le parece esto y no debiera, digamos, permitir que esto pasara. ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, acá es un problema multifactorial. Las pesqueras estaban ahí junto con la ciudad y fueron creciendo y la ciudad fue rodeando a estas empresas que en un momento no estaban en contacto, pero hoy día están en contacto directo con la gente. Y efectivamente este verano se sintieron varios episodios fuertes de dolor, muy fuertes, que todos lo sentimos. Y muchas veces piensa que las autoridades no sentimos el dolor, no, sí lo sentimos igual, nos afecta de la misma manera. Y bueno, hemos tratado, dentro de las herramientas que nos da la ley, de poder generar el convencimiento por parte de las empresas. También se le hizo una invitación a las empresas de que asuman su responsabilidad en este tema, porque se ha caracterizado por un silencio permanente cuando hay episodios de dolores, sino que simplemente aparecen las autoridades haciendo la fiscalización, instruyendo los procesos, los sumarios sanitarios. Pero el problema es que por muchos procesos que uno puede instruir, no se acaba el problema del olor. Y a la gente lo que le molesta es el olor. Y lo que estamos haciendo nosotros hoy día es un poco el cambio de las condiciones de la regla del juego. O sea, vamos a endurecer la mano, sin duda. Y eso lo está haciendo hoy día la autoridad sanitaria, está reestudiando la resolución que generó los estándares de producción de la industria pesquera en virtud del decreto 144 que tiene que ver con emisiones que se hagan a la atmósfera. Eso nos va a permitir ser un poco más exigentes. ¿Y eso significa cambiar una normativa que pasa por una ley o no? Más que una normativa, hay un decreto, el 144, que tiene que ver con las emisiones, y en base a ese decreto se dictó una resolución hace ya poco más de 10 años que establecía las condiciones de funcionamiento. Las exigencias que se le dieron a las empresas pesqueras, en virtud de cuales ellos tuvieron que hacer inversiones importantes para bajar el tema de la emanación de vapor y olores a la atmósfera. Hoy día lo que nosotros queremos es reestudiar esta resolución, actualizarla, porque obviamente cuando se hizo esta resolución el tema del cambio climático no era un tema, hoy día sí lo es. Hoy día está más caliente el ambiente, está más caliente el mar, tienen que pescar más lejos, por consiguiente la pesca llega en peores condiciones y es más propenso a generar episodios de dolores. Ellos lo saben y de hecho nos dijeron que era uno de los factores que hoy día estaban generando estos episodios. Entonces, bueno, si lo saben, tomen medidas. ¿Por qué tienen que esperar a que nosotros vayamos a golpear la puerta y decir, señores, parece que tienen un problema? Háganse cargo del problema. Y esto también ocurrió en el año 2015 y ahí nosotros llegamos a un acuerdo con las empresas pesqueras de que ellos iban a hacer los estudios para generar algún grado de mejora tecnológica que básicamente tiene que ver con la encapsulación y otras cosas más, filtros y otras cosas más, que en el fondo es atrapar los olores y volverlos a quemar, cosa que no se genere olor hacia el exterior. Eso había quedado parado por el hecho que el año 2016 la industria pasó por un revés importante, tuvieron alrededor de 52 días de pesca nomás. Por eso no hubo episodios de dolores el 2016, claro. No porque ellos funcionen mejor, sino porque no hubo pesca. Sí. Distinto fue este año, que por las condiciones precisamente de no pesca del 2016 era abundante el recurso y por consiguiente pescaron lo que tenían que pescar y procesaron lo que tenían que procesar, pero las máquinas tienen un límite y eso ha generado algunas fallas técnicas que por lo menos lo que ha detectado la autoridad sanitaria, que son algunos filtros que se rompen, sellos, y eso hace que escapen olores a la atmósfera y es lo que nosotros sentimos. Nosotros le pedimos claramente a las empresas, primero, que se hicieran responsables. O sea, ante la comunidad ellos asuman que son los que generan el problema y no que es el gobierno el que tiene que ir aparte de instruir y hacer la fiscalización y todo lo que corresponde, también además dar la cara frente a la comunidad. No nos corresponde. ¿Sí? Los que están contaminando son ellos, que se hagan cargo de lo que están generando. Y nosotros, por nuestra parte, lo que estamos haciendo, como te digo, vamos a generar un cambio a la regla del juego, vamos a endurecer un poco la mano, dado precisamente esta pasividad que no entendemos. Este es un negocio millonario, entendemos que las inversiones que se tienen que hacer son caras,
pero cuando hay una intención clara de hacer inversión, uno tiene los estudios hechos o por lo menos está cotizando en el mercado. O sea, tienen que haber señales que hoy día nosotros entendemos que no las hay. Y estamos estudiando otras posibilidades de cómo podemos también, en alguna medida, dentro del marco de lo legal, propiciar una conversación con las empresas y generar, entre otras cosas, por ejemplo, una norma de emisión para pesqueras para la región de Tarapacá, que sería un tremendo avance, porque en el fondo nosotros nos autorregularíamos, y eso es bueno. Y eso depende obviamente de la voluntad también de la empresa. Nos quedó claro, no vamos a seguir, digamos, ahondando en el tema, ¿cierto? A pesar de que la gente dice, pero ¿por qué no van y cierran las empresas? Omar, eso más complejo. Sí, no, sí sé. Otros temas acá, ¿cierto? La región que hemos escuchado, y a propósito del tema de la pesquera, dice relación, ¿cierto?, con las termoeléctricas, ¿cierto? Que hemos tenido ahí oposición, marchas, en fin. En algún minuto también, ¿cierto?, se habló de que tener estas tecnologías, ¿cierto?, de termoeléctrica ya no iban acorde con los tiempos, y a mí me ha llamado mucho la atención, ¿cierto?, la cantidad de parques solares que se han instalado, ¿cierto?, en los últimos 5 años, y se ha anunciado incluso un parque solar que entiendo uno de los más grandes, de los proyectos más grandes del mundo, y pareciera que cuando teníamos la discusión por las termoeléctricas, este tema de la energía solar como que era como una cosa de futuro. No sé si te parecía así, digamos. ¿Ah? Y no era de futuro, era una cosa de ponerse un poco las pilas y hacerlo. Es lo que conversábamos un poco en el primer bloque, o sea, los adelantos tecnológicos te van provocando transformación en los sistemas de producción. Y por lo tanto, lo que hoy día estamos es una apuesta muy fuerte en las energías limpias, específicamente en la región, la energía solar, ya que va a alimentar el sistema central, en definitiva. Pero también hay un dato o un detalle. ¿A qué se debe la gran demanda de energía en la región? Y la gran demanda de energía en la región se debe a los proyectos mineros. No es porque se nos ocurrió que íbamos a tener más energía. No, acá hay una demanda del sector minero, y no solamente en la región de Tarapacá. En general, el sector minero está demandando más energía para su producción más limpia. Entonces, son varios factores que comienzan a aparecer. Ahora, respecto a las termoeléctricas, felizmente, por una parte, están bastante lejos del radio urbano, por ahora. En segundo lugar, sí afecta, no sé si sea la palabra correcta, afecta a las normativas que las pesqueras no tenían. ¿Ya? Las pesqueras, cuando se instalaron acá, bienvenidas sean, poco menos que hagan lo que quieran, ¿ya? Pero denos trabajo. Hoy día esa realidad ya no es así. Entonces, son dos situaciones, yo creo, diferentes. Porque las contaminaciones de las termoeléctricas no es tanto en cómo afectan el aire, sino en los residuos que producen. Y esos residuos que producen, cómo llegan a la población. Alejandra... El ejemplo más claro y más dramático es Tocopilla, que tiene las termoeléctricas, las centrales termoeléctricas las tiene en plena ciudad. Alejandro, tú has trabajado en un proyecto, ¿cierto?, del Gaviotín Chico durante un buen tiempo, y yo no sé cómo es la relación de los niños, de los papás de los niños con estos temas. Si tú sientes que hay una sensibilidad distinta como era hace una década, y especialmente con los temas que no son propios, digamos, que es lo que estamos conversando acá. Bueno, la percepción de 10 años, 15 años atrás, uno llega a la comunidad a través de la educación ambiental, formal o no formal, ¿ya? Con talleres, por último conversando, un puerta a puerta, un aviso en la televisión, no sé. De distintas formas uno llega. De 15 años atrás la conciencia era mucho menor. Eran las personas que estaban asociadas al área biológica o que trabajaban en la universidad y tenían proyectos y los amigos cercanos, o ese corazoncito verde que es como un chip, que uno lo instala cuando uno es pequeño, cuando te asombras con la naturaleza, te sientes cercano. Pero en el tiempo, yo creo que esto se ha multiplicado, o sea, el efecto multiplicador de hacer campañas, de hacer talleres, de hacer proyectos de fomento a la educación, porque todo parte de ahí. Nosotros, entre profesionales, podemos discutir un tema y llegar a acuerdos perfectamente.
pero el desconocimiento, a veces la ignorancia de un tema, es lo peor que puede suceder, porque una persona no sabe que lo está haciendo mal. Entonces, en el caso del gaviotín, y se engancha con las termoeléctricas también, porque todo esto, por ejemplo, mi experiencia con el gaviotín empieza en Mejillones al año 2001. O sea, allí yo empecé con un grupo de voluntarios asociados a una universidad local y empezó el proyecto. Después se crea una fundación de la protección, se vincula el alcalde, se vinculan las empresas, donde se ponen fondos y se empiezan a través de, esto lo lidera el SAG, monitoreos para empezar a hacer estudios poblacionales del gaviotín y educación ambiental a los colegios de Mejillones, a los colegios de Antofagasta, hacer un poco se expande un poco a la región, en Tocopilla, por ejemplo, lo que decía usted. Además de que están las termoeléctricas en plena ciudad, además ahí en Tocopilla los cerros de la cordillera de la costa son sumamente altos. Entonces la capa de inversión térmica que hay, que es como un techo que se forma, no permite que se ventile. Entonces es una cosa o sea, se puede cortar el aire. Eso, cuando nosotros ponemos esos ejemplos y les hacemos entender a la gente con un juego, a través de un símbolo, a través de la conservación de un pájaro, en este caso el gaviotín chico, o de otros animales, tortugas marinas, qué sé yo, nosotros a través de esa forma lúdica queremos hacer entender, dejar la ignorancia de lado y decir, mira, esto, claro, es una fuente de trabajo, pero si nosotros lo hiciéramos mejor, tendríamos mejores resultados. Lo que decía Rosana, desarrollo y conservación. Siempre hay como un choque, pero tenemos nosotros que ser lo suficientemente inteligentes para poder esas dos cosas enlazarlas y poder desarrollarnos, pero también no descuidar lo que es importante, que es nuestro medio donde vivimos. Roxana, el tema, digamos, que voy a ser como abogado del diablo, digamos, pero un poco la gente dice, bueno, oye, si se va a instalar una empresa que viene a invertir, no sé, 2.000 millones de dólares, ¿cierto? Una empresa minera que va a dar, no sé, 2.000 empleos, 10.000 empleos, no sé cuánto, oye, y viene una comunidad que son 5 personas, para no llamarlo de otra manera, ¿cierto? Y se oponen y empiezan con que hay que respetar el decreto 169, en el caso de las comunidades indígenas, y después que hay que pedirles permiso, y oye, pero esta cuestión no puede ser, además esto está por allá a 4.500 metros y estamos a 200 kilómetros, o sea, no es posible, digamos, que un grupito tan chico impida el desarrollo y el progreso de nuestra región. ¿Cierto? ¿Has escuchado, me imagino, más de alguien diciendo eso? Depende en eso, como son tantas materias las que se cruzan, especies en estado de conservación como el gaviotín chico, o de repente proyectos que se enlazan con comunidades indígenas, el tema del empleo, que siempre es súper crítico, que el desempleo sube, baja. No es fácil el tema, no es fácil porque en definitiva... Paguanta, a propósito, ¿cierto?, que era un proyecto que había en la quebrada de Tarapacá, hacia el interior, al final, no sé si abortó o qué, después le vamos a preguntar al Sereno. Generó mucho ruido Paguanta, pero y toda la discusión, y ahí hay un tema de cuando se habla del desconocimiento de las personas, de la sociedad, de la ciudadanía en general. La discusión de Paguanta desde los ciudadanos siempre fue que el proyecto Paguanta nos va a contaminar la quebrada, ¿cierto? Pero lo que ocurría en ese momento es que se estaba evaluando la exploración del proyecto, no la explotación minera. Entonces, claro, si uno proyecta en el tiempo que efectivamente, claro, te imaginas la minera funcionando, explotando, sí, la probabilidad de que se contamine el río Tarapacá es altísima. Sin embargo, cuando tú estás explorando el terreno, perforando, es difícil que haya contaminación del río o que baje o que disminuya la disponibilidad de agua. En esa etapa, digamos, no era para poner luces rojas todavía. O sea, es bueno poner la atención, hacer la evaluación que corresponde, ¿cierto? Pero hay que poner todo en su medida o la dimensión que corresponde. Obviamente la exploración es una amenaza, sin duda, para el sector, porque si efectivamente la exploración determina que la calidad minera es buena, la calidad del metal es buena, obviamente va a haber una explotación. Pero ¿a dónde voy yo? Que la discusión se daba más allá de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces ahí muchas veces opera cuando yo digo del desconocimiento. Y en realidad todo tiene que ir en su justa medida. Yo soy una convencida de la sustentabilidad es posible. Soy una convencida de que uno puede conservar las especies que están en riesgo,
que deben tomarse las medidas, que tienen que estar, que la población debe recibir, la población afectada debe recibir beneficios directos desde las empresas. En otros países lo hacen, porque en Chile no podemos. Entonces, es compatibilizar, es ordenar el territorio, decir aquí sí, pero aquí no me lo tocas. Y no es prohibir la empresa, no es prohibir la explotación ni minera de ningún otro tipo, pero es que digamos, ordenar, o sea, si yo tengo, exacto, si yo tengo una especie en peligro, no voy a permitir, o yo, no debe, bueno, y la ley lo dice, no permite la instalación de un proyecto en una zona, ponte como la nidificación del gavitín chico. Es una especie que está en peligro y yo no puedo instalar una empresa sobre el lugar donde nidifica, el único lugar donde nidifica la especie. No puedo. Hay un tema, ¿cierto?, para avanzar un poco, Patricio, que también ha sido polémico, que es el salar de Llamara. ¿Ya? El salar de Llamara, ¿cierto?, se hizo, hay un proyecto de SQM que por esas cosas del destino y del proyecto, ¿cierto?, abarcaba 2 regiones. Y como abarcaba 2 regiones, ¿cierto?, la decisión respecto de si ese proyecto se podía o no instalar ahí, al final terminó tomándose en Santiago. Vimos ahí unas calicatas, ¿cierto?, que para la gente son unos hoyos que hacen ahí, ¿cierto?, en medio del salar de Llamara, en este proceso, ¿cierto?, que se estaba trabajando. Y después hemos visto, ¿cierto?, que se saca agua de un lugar y se le inyecta al salar. Y la verdad es que es bastante chocante cuando uno va al lugar, ¿cierto?, y se da cuenta que se está modificando, ¿cierto?, un lugar que se señala por los expertos, existen como 6 lugares en el mundo, digamos, que son los famosos estromatolitos, ¿cierto?, que dieron origen a la vida en la Tierra. Entonces, cuando uno ve eso y ve que, entre comillas, se le tuerce un poquito, ¿cierto?, la mano a la ley, o se buscan los subterfugios, digamos, que la ley permite para hacer este tipo de inversiones en lugares como estos, uno dice, aquí algo no está pasando, algo está fallando, y la autoridad es la responsable, porque la autoridad permite que estas cosas se hagan. Bueno, compleja la pregunta. Sí. Compleja porque lo primero que tendría que decir yo, lamentablemente, el ordenamiento jurídico lo permite. O sea, nosotros tenemos un marco legal que hoy día permite realizar cualquier tipo de actividad lícita en cualquier lugar del país. Por ejemplo, la instalación de una empresa minera en una zona que nosotros podemos considerar muy valiosa desde el punto de vista ecosistémico, pero hay cobre y simplemente ellos hacen los trámites, hacen la evaluación ambiental, cumplen con los estándares que se exigían, que cada vez son más exigentes, y eso hay que aclararlo. Nosotros hemos ido avanzando en la legislación y cada vez vamos poniendo exigencias mayores a las empresas en cuanto al cumplimiento ambiental, en cuanto al cuidado del medio ambiente y también en cómo se relacionan con sus vecinos, que eso también es un tema que hoy día es más importante y que antes no era tan considerado. Hoy día sí, el relacionamiento de la empresa con la comunidad, que son en definitiva los que sufren los impactos de la instalación de cualquier tipo de proyecto, hoy día sí deben extenderse, digamos, como buenos vecinos. Pero el tema de salar de Llamara en particular, bueno, tendríamos que decir que este es un proyecto ya antiguo, con un marco legal que permitió que se instalara en ese lugar, una zona que no está lo suficientemente protegida. Es otro problema que tenemos en Chile, que nosotros en Chile a veces ni siquiera sabemos lo que tenemos y como no lo conocemos, no lo cuidamos. O sea, tal vez si hubiéramos tenido conocimiento de lo que había en Llamara, lo más probable es que no existiría ningún proyecto de la minería no metálica, en este caso en el sector. Hay un intento, sí, se aumentó el tamaño del parque nacional. Claro, porque es una de las pocas, sí, porque fue posterior, por supuesto, que es una zona del bosque del Tamarugal, que es del original, digamos, ¿no? El único bosque nativo que nos queda en la región. Y estaba en el mismo sector y eso ahora está bajo una protección mayor. Pero no si el sector de los Puques, que todavía está en una situación compleja. Bueno, ahí hay un proceso que está abierto por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, que tiene que ver con los incumplimientos que hizo la empresa, y que ellos ofrecieron un plan de cumplimiento que en el fondo es adecuarse al cumplimiento normativo, y eso todavía está en evaluación en Santiago y estamos a la espera, digamos, de qué es lo que va a resultar de ese proceso. Lo importante acá es que hoy día, con la instalación desde el mes de junio del año pasado de la Superintendencia de Medio Ambiente en la región, ha aumentado considerablemente la fiscalización. Hoy día tenemos 4 fiscalizadores, antes teníamos 1. Y además muchas cosas se resuelven en la región, ante todo se resolvía en Santiago o en Antofagasta. Entonces eso ha generado una dinámica distinta, tenemos una superintendencia que está mucho más activa y que ha logrado, diría que, instalar una política de cumplimiento en la mayor parte de las empresas de la región.
Vamos a ir a una pausa. Sí, vamos a ir a una pausa porque ya se nos pasó el tiempo y vamos a tratar de abarcar otros temas. Dijimos que era demasiado pretencioso, digamos, en fin, tocarlos todos, pero vamos a tratar de hablar también sobre la extracción de algas, que también es algo que está preocupando a nuestra comunidad. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.